¿Trato humano? Migrantes fueron obligados a dejar voluntariamente la Plaza Giordano Bruno de la Colonia Juárez. Algunos terminaron abandonados en Morelos. Tras el desalojo, el comisionado nacional de migración, Francisco Garduño, ironizó diciendo que la Ciudad de México se ha convertido en un santuario de la migración. Revuelo por reformas. El coordinador de los diputados de Morena y próximo senador electo, Ignacio Mier, desató nerviosismo al señalar que en septiembre se discutirían las reformas al Poder Judicial, órganos autónomos y electoral. Más tarde, él, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum aclararon que habrá diálogo y la aprobación no es inminente. Concluyen cómputos. Los cómputos distritales están terminando en el país, confirmando las victorias anticipadas en los conteos rápidos y PREPs. Sheinbaum obtuvo el 59.7% de la votación con más de 35 millones de votos. En Jalisco sigue la disputa por la gubernatura. Por venganza. En Veracruz se encontraron los cuerpos de Emma y Santiago, la pareja que llevaba 2 meses desaparecida. El crimen se investiga como una venganza en su contra. Milenio visitó los sitios de interés para la investigación. Muy buenas noches. Anoche, al llegar a felicitar a sus agentes por el desalojo voluntario de migrantes de la Plaza Giordano Bruno en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ironizó sobre lo que enfrentan a diario los migrantes. Retrasos en la atención, les dan largas cuando hacen trámites migratorios y si se instalan en un sitio como la Plaza Giordano Bruno a esperar, hay que retirarlos. De la ciudad dijo que ya se asume como santuario para los migrantes. ¿Acaso lo que dijo es una crítica a las políticas de la ciudad que gobernó la próxima presidenta? Escuchen. ¿Por qué llevan 5 meses sin entregar TRH y TRPs, licenciado? Me gustaría saber. Licenciado Garduño, ¿por qué llevan ya están reclamando que llevan 5 meses sin que les demos documentos. ¿Qué hacemos? Pues hay que dar los documentos. Sí, pero pues aquí Muy vamos bien, a tener las compañeros. computadoras y vamos a hacer. No, pero con eso de que las oficinas están cerradas. No, y luego el gobierno de la Ciudad de México que dice que la Esto Ciudad de México es santuario de la migración. Orgullosos. Sí, no, pero a ver si luego hemos platicamos de ahí cumplido con el con una misión licenciado que Tagle, tenemos él fue el que me ¿De cambió. acuerdo? Así la actitud, con esas palabras, con esos gestos del comisionado, que parece no importarle las formas o las condiciones en que puedan quedar los migrantes luego de este desalojo. En el último debate presidencial, los 3 candidatos fueron cuestionados sobre lo que harían con el Instituto Nacional de Migración. Solo Sheinbaum planteó una reforma al instituto y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ninguno se refirió a Francisco Garduño, que se ha aferrado a permanecer al frente de la dependencia, a pesar de que es señalado penalmente por las omisiones que provocaron el incendio en Ciudad Juárez y la muerte de 40 migrantes. Se le acusa de ejercicio indebido del servicio público, proceso que lleva en libertad. Libertad con la que ironiza o critica una política instaurada en la Constitución de la Ciudad de México desde el año 2017, cuando se declaró como ciudad santuario, donde se deben garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Recordemos lo que dijo Garduño. ¿Por qué llevan 5 meses sin entregar TRH y TRPs, licenciado? Me gustaría saber. Licenciado Garduño, ¿por qué llevan Ya están meses sin reclamando que entregar llevan 5 TRH y meses TRPs? sin que les demos documentos. ¿Qué hacemos? Pues hay que dar los documentos. Sí, pero pues aquí Muy vamos bien, a tener las compañeros. computadoras y vamos a hacer. No, pero con eso de que las oficinas están cerradas. No, y luego el gobierno de la Ciudad de México que dice que la Esto Ciudad de México es santuario de la migración. Orgullosos. Sí, no, pero a ver si porque luego hemos platicamos de ahí cumplido con con el una misión licenciado que Tagle, tenemos él fue el que me ¿De cambió. acuerdo? En la conferencia mañanera le preguntaron al presidente sobre el operativo en la Plaza Giordano Bruno. Solo sabía que era para regularizar la estancia de los migrantes en el país. Desconocía que hubiera estado ahí Francisco Garduño. Anoche hubo un operativo del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para desalojar un campamento en la Colonia Juárez, en la Plaza Giordano Bruno, de personas migrantes, alrededor de 300 personas. ¿Tiene reportes de algo? Sí, salió hoy en el informe, pero no tenemos más. Y fue para regularizar su situación, entonces están haciendo los trámites. Ellos estaban en Ciudad de México por 2 razones, o muchos de ellos. Unos porque estaban haciendo el trámite de asilo ante la Comar
y otros porque estaban esperando el trámite del CBP-1. Después de medianoche llegó el comisionado Garduño y felicitó a su equipo por el operativo e incluso un poco ironizó con la política de la Ciudad de México que se dice santuario de la migración, como que ironizó delante de su equipo alguna posición. ¿Quién? El comisionado Francisco Garduño. No estoy enterado de eso. ¿Y sabe cómo va su proceso por lo de Ciudad Juárez? No, tampoco, no. Y espero que vaya bien, eso sí. Entonces, ¿no se endurecen las políticas migratorias, presidente, en México, después, sobre todo, de la llamada con el presidente Biden y las medidas de Estados Unidos? No. La Secretaría de Gobernación emitió este comunicado en el que aclaró que hubo comunicación con las 432 personas que estaban en la Plaza Giordano Bruno, que solo 99 aceptaron ser trasladados a espacios migratorios, 76 fueron trasladados a Morelos, 7 más al Estado de México, 9 fueron trasladados a las oficinas de regularización en la Ciudad de México, otras 7 fueron trasladadas a un albergue aquí en la Ciudad de México, el resto se retiró, insisto, voluntariamente. Los migrantes dijeron a las autoridades que pagaban una cuota a un dirigente territorial para tener un lugar en esa plaza de entre 200 y 600 pesos para poder dormir en la calle. La identidad de esta persona aún se desconoce. Esta mañana la Plaza Giordano Bruno lucía así, vacía, sin casas de campaña, solo había personal de limpieza. Algunos vecinos dijeron que fue bueno el desalojo, ya que se estaban viendo afectados, decían que era una zona insegura, que ya no estaban abriendo los negocios, etc. Otros vecinos esperan que se les dé un trato digno a los migrantes. En Morelos, migrantes trasladados desde la Ciudad de México estuvieron acostados en las banquetas y en los jardines cercanos a la delegación del Instituto Nacional de Migración. Una de las migrantes que fue llevada desde la Plaza Giordano Bruno a ese lugar aseguró a Milenio que los dejaron a su suerte. Que nos van a meter un refugio o algo porque ahora quedamos en la calle y no tenemos familiar. Y vamos a ver que regresamos para el lugar donde estábamos porque aquí no nos defendemos, no sabemos dónde estamos. Esta tarde mi compañero Jair Navarro conversó con Andrea González, miembro del colectivo Monitoreo Frontera Centro. Confirmó que los migrantes pudieron obtener un permiso de visitante por razones humanitarias sin saber a dónde trasladarse. Una o dos personas han mandado un mensaje que los dejaron en algún lugar de Morelos, no sabemos bien dónde, y les dieron una tarjeta de visitante por razones humanitarias que tiene una vigencia de 1 año, pero no están en un albergue, no están en ningún lugar donde se puedan quedar, tampoco saben muy bien si pueden regresar, si pueden moverse de Morelos, entonces sí están en una situación de vulnerabilidad, pues ahora están en un limbo en otros estados, creemos que van a intentar regresar o no sabemos qué va a suceder. Esto dijo sobre lo que ocurrió con el resto de migrantes que no se subieron a los autobuses que les proporcionó el Instituto Nacional de Migración. Se quedaron a dormir en la calle, en las inmediaciones, algunas cuadras, algunas personas les prestaron la entrada de una casa, un garage para dormir. Otras buscaron en algún momento algún hotel o algún espacio donde quedarse, pero pues justamente eso es lo que nos preocupa. No sabemos dónde quedó mucha de esta gente que decidió no subirse a los autobuses. Los migrantes no estaban ahí por gusto. La mayoría esperaba en la colonia Juárez para ser atendidos por la Comar, para tramitar una solicitud de refugio. Pero las oficinas de la Comar llevan cerradas 1 semana. La historia es de Ángel Hernández. Decenas de migrantes llegan todos los días a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México para iniciar o dar seguimiento a sus trámites de estadía regular en el país, solo para encontrarse con que desde el 29 de mayo no hay servicios en la sede. Venimos desde bien lejos, hoy pedimos descanso para venir para acá. Y la respuesta de las autoridades es que se mantengan atentos a las redes sociales de la comisión o realizar sus trámites para inicio de solicitud de refugio en las oficinas que están en Naucalpan, Estado de México. Significa duro para nosotros porque está muy largo. La mayoría de las personas de origen centro-sudamericano buscan legalizar su estancia en México, ya sea para seguir trabajando o para buscar un empleo. Para poder estar acá tranquilamente y poder de que no haya ese aprovechamiento por parte acá de las personas que tienen negocios, en este caso patrones que tienen negocios. Entonces, pues por eso uno lo hace todo legalmente acá.
A finales de mayo, la Comar intentó cambiar de sede a la colonia Verónica Ansúrez, pero los vecinos se manifestaron para impedir la instalación de las oficinas, dejando en incertidumbre a todos los solicitantes de refugio hasta nuevo aviso. Trámites, poder quedar aquí en México y poder empezar mis trámites de papeles. Bueno, nada, esperar, es lo que me queda. Con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Esta mañana, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, adelantó que las reformas que presentó el presidente López Obrador en febrero, incluyendo la del Poder Judicial, desaparición de órganos autónomos y la electoral, se discutirán en el mes de septiembre, al iniciar la siguiente legislatura, aunque dijo a la oposición que habrá cordura y diálogo. Sus comentarios no cayeron bien en algunos sectores como el financiero. Fueron ambiguos, no hubo claridad en la declaración que hizo. Estaba ahí en el chacalódromo del Senado frente a periodistas y veamos cómo cayeron en los mercados financieros. El peso perdió el 2% de su valor en comparación con el cierre de ayer, quedó en 17.88 por dólar. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores continúa recuperándose lentamente, es decir, lo que dijo afectó a la bolsa también, porque la recuperación de lo que ocurrió el lunes pues ha sido lenta. Cerró con un alza mínima, 0.12%, completamente marginal, en 54.477 unidades. Más tarde, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró lo que dijo Ignacio Mier cuando la senadora priista Beatriz Paredes puso sobre la mesa el tema, pidió claridad sobre lo que ocurrirá con estas reformas y quería saber si habría o no diálogo. Escuchemos. ¿Usted coincide con ese manejo del poder legislativo sin que haya la búsqueda y la construcción y la inclusión para que se pueda avanzar en la democracia de México? No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla. No nos vamos a precipitar. Y vamos a platicar y conversar con todos los sectores. A pesar de que seamos mayoría calificada, habrá en México un ejercicio de diálogo. No actuaremos de manera autoritaria. Al respecto también se pronunció Claudia Sheinbaum, propuso un parlamento abierto para discutir la reforma al Poder Judicial. Lo hizo al salir de su casa de campaña, donde dijo que es importante que las reformas se conozcan bien. Agregó que está discutiendo el tema de la reforma al Poder Judicial con el exministro Arturo Saldívar, quien salió del lugar sin dar detalles al respecto. Esto dijo Claudia Sheinbaum. Sí, todavía no está definido. Mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, que tiene que evaluarse la propuesta y en su momento pues ya aprobarse. Pero tiene que pues explicarse bien la propuesta, que la conozca el pueblo de México y que pueda abrirse como normalmente hace el Parlamento a través de un Parlamento abierto. Creo que es importante. También con él estamos evaluando el tema de la reforma judicial, cómo es, y algunos otros planteamientos que vamos a hacer en su momento. Ahí confirmó que probablemente el lunes sea cuando se reúna con el presidente López Obrador para hablar precisamente de estas reformas. Y es importante porque en el mes de septiembre todavía Andrés Manuel López Obrador seguirá siendo el presidente cuando ya inicie la nueva legislatura, sesiones. Mientras que Claudia Sheinbaum asumirá el cargo hasta el mes de octubre. Quienes también están dispuestos al diálogo son los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación. En un comunicado le expresaron a Claudia Sheinbaum que tienen incertidumbre ante los posibles daños que una reforma al Poder Judicial traería para ellos y para su economía. En este texto agregaron que no quieren ser un daño colateral, pidieron ser incluidos en la discusión del contenido de esa reforma. Ella les respondió asegurando que la reforma no los va a afectar. En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum compartió un fragmento de la llamada que tuvo con la directora general del Fondo Monetario Internacional, con quien se comprometió a seguir cooperando. También le comentó que Rogelio Ramírez de la O seguirá como secretario de Hacienda en su administración. Aprovechó para contar un poco sobre su currículum. That's good. Good news. Yes, thank you very much. You know, I also have a PhD in energy engineering, but I was a scientist for many years in the National University, and I work on energy and climate change, and of course it's going to be part of my mandate for the next 6 years.
You probably heard that Rogelio Ramírez de la O, the actual Minister of Finance in Mexico, he will continue working with me. So you know him, and we're going to have a very good relationship. Momentos antes subió un video en el que agradeció a quienes votaron por ella. Lo hizo poco antes del cierre de los cómputos distritales, que para ese momento ya le otorgaban 35 millones de votos. Este mensaje es para decirles gracias, gracias, gracias de corazón. De verdad estoy emocionada y nuevamente quiero darles las gracias. Estoy convencida que este resultado es el reconocimiento del pueblo de México a que vamos por buen rumbo y a la confianza de que seguiremos avanzando con la Cuarta Transformación. Nuestra convicción siempre ha sido y será la apertura al diálogo, el fortalecimiento de las libertades, la democracia y, por supuesto, la cercanía con el pueblo de México. Vamos a seguir construyendo prosperidad compartida. No les voy a fallar. Y aquí el resultado de los cómputos distritales que validan el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial con cerca del 60% de los votos emitidos el domingo. Según el resultado de estos cómputos distritales, más de 35.9 millones de personas votaron por ella. Después, por Xóchitl Gálvez, 16 millones y medio de personas, y Jorge Álvarez Maínez tuvo 6.2 millones de votos. Estos resultados muestran a Claudia Sheinbaum como la candidata que más votos ha obtenido en una elección presidencial, por encima de Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Ahí vemos en pantalla los años en que fueron las votaciones y los votos que obtuvo cada uno de ellos. Sheinbaum tiene más de 5 millones de votos que Andrés Manuel López Obrador en 2018. Por cierto, el presidente no dejó pasar la oportunidad, volvió a presumir los resultados de la elección, incluso celebró que Sheinbaum haya roto su récord de votos obtenidos. Ya llevan contabilizadas las actas, ya llegó a 35 millones y va a pasar, ¿no tienes por ahí? 35 millones 852. Casi 20 millones de diferencia, presidente, entre el primer y segundo lugar. Sí, ¿no? Si me cepilló a mí, se pensaba que iba a ser la elección más votada y mire. El resultado de la elección presidencial fue el tema de discusión en la comisión permanente, ¿no? No legislan, no hablan de leyes, no avanzan en los nombramientos pendientes, pero eso sí, bien que debaten. El tema acordado por la mesa directiva es Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México. Y qué lamentable que iniciemos esta sesión teniendo que hablar de quién va a ser la primer presidenta de México, a quien no podemos felicitar porque su llegada será fruto de una elección de Estado. Hablar de una elección de Estado es un ataque contra los miles de mujeres y hombres que participaron en la elección, los que nos otorgaron su confianza a nosotros y los que se la otorgaron a la oposición. Reconocer una derrota, en nuestro caso, y la victoria de nuestros adversarios no es signo de ignorar ni nuestros derechos ni denunciar abusos que en nuestra opinión son así. Pidieron voto por voto, casilla por casilla, y fue voto por voto y patiza por patiza. 2,5 millones de votos más para Claudia Sheinbaum Pardo, casi el 60% de los votos, 59.7. Y todavía piden más. Dicen que hay que ser humildes en el triunfo y se ve que algunos no lo sabrán ser nunca. No se trata de votar por una regresión autoritaria, aunque tenga una vocación de justicia social. Se trata de seguir avanzando. Más de 35. Donde sigue la disputa postelectoral es en Jalisco. Morena y Movimiento Ciudadano mantienen esta disputa en el conteo de votos para la gubernatura del estado. La candidata de Morena, Claudia Delgadillo, hizo un llamado a la autoridad electoral estatal para que responda dónde están más de 1 millón de votos emitidos que no coinciden con los de la elección presidencial. Morena ha insistido esta semana que faltan ese millón de votos.
que para la elección presidencial se emitió tal número y para la de gobernador falta 1 millón, no coinciden. El candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemos, acusó a Morena de descalificar las elecciones estatales solo porque su candidata no consiguió el apoyo en las urnas. El Instituto Electoral de Jalisco negó en un comunicado que existan votos perdidos y que todos se están contando debidamente, que la diferencia entre la votación federal y la local es porque el PREP de Jalisco contabilizó una tercera parte menos de los votos que contó el INE, pero eso no significa que los votos no existan y que en estos cómputos distritales se están contando todos y cada uno de ellos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cuenten absolutamente todos los votos en Jalisco. Y una vez que termine este cómputo oficial, nos va a dar un triunfo contundente. Lo que pretende Morena es cuestionar la elección, y curioso, porque hablan de un proceso democrático y participativo en todo el país, y el único lugar que señalan es donde perdieron. Comenzamos la revisión de los factores de las derrotas de elecciones supuestamente cerradas. En la Ciudad de México, Santiago Taboada perdió al no recibir los votos que esperaba de la alcaldía que gobernó su contrincante Clara Brugada, Iztapalapa. Este es un trabajo de Gaspar Vela. Esta es la gran oportunidad de la historia de Iztapalapa para que cambien las cosas. Derrotas contundentes ante Morena en todos los distritos de Iztapalapa y que sus aliados PRI y PRD no cumplieron su promesa de obtener al menos 1.200.000 votos fueron dos factores clave para la derrota de Santiago Taboada. ¡Santiago, Papucho! ¡Iztapalapa te El panista apostó por Iztapalapa, alcaldía gobernada en 3 ocasiones por Clara Brugada, para ganar los comicios. Fue la demarcación que más visitó durante la precampaña, intercampaña y campaña. Quiero decirles aquí que vamos a cambiar Iztapalapa y vamos a cambiar la Ciudad de México. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, Santiago Taboada obtuvo en los distritos 21, 22, 24, 27, 28, 29 y 31 de Iztapalapa 250.035 votos. Pero Clara Brugada logró más de 629.000. Esto es 379.948 sufragios más que Taboada, en la alcaldía que es el bastión más grande de Morena en la capital. En el cuarto de guerra del panista, habían trazado que tuviera al menos 300.000 votos en Iztapalapa y que Brugada no rebasara los 400.000. Otra de las alcaldías que Taboada veía como definitorias es Gustavo Amadero, donde no ganó en ninguno de los 4 distritos. Tuvo 237.000 sufragios contra 387.000 de Brugada. Otra de las claves de la derrota del panista es los pocos votos que obtuvieron sus aliados del PRI y PRD. El tricolor tuvo cerca de 401.000 votos en la elección a la jefatura de gobierno, lejana a los 900.000 que había proyectado. Estamos ponderando tras subir 200.000 o 300.000 votos más. Entonces ahora buscaremos alrededor subir esos 13 puntos. En general el PRI tuvo el 15.66. Diversos portales y redes sociales dan por hecho que el PRD ya perdió su registro como partido político nacional por los resultados de los cómputos distritales de la elección presidencial. Pero como aquí se lo informamos en esta semana, aún tiene más opciones el PRD. Seguramente lo va a perder, pero no lo ha perdido. E informar eso es erróneo. Primero, para perderlo, debe quedarse abajo del 3% en las 3 opciones de la elección federal. La elección presidencial, la elección para el Senado y la elección de la Cámara de Diputados. En la primera efectivamente no alcanzó el 3%, pero en las cámaras aún tiene posibilidades. Podría recibir las décimas que requiere de la votación válida emitida en ellas, aunque habrá que esperar que terminen los cómputos para sacar ese porcentaje. En la presidencial se quedó lejos. Por supuesto, si no llega a la cifra, aún puede impugnar el resultado de la elección en los tribunales, en el Tribunal Electoral, pero ahí está en su lucha el PRD. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinue Rodríguez aseguró que su gobierno detectó que 8 alcaldes electos tienen vínculos familiares o personales con integrantes del crimen organizado. No quiso dar detalles sobre a qué partido pertenecen o a qué municipio corresponden, pero aseguró que presentará la información a las autoridades correspondientes. Yo se los dije antes de las campañas. Cuidado con escoger candidatos vinculados a grupos delincuenciales. Y lamentablemente hoy les tengo que decir
que de acuerdo a la mesa de seguridad hay por lo menos 8 candidatos electos que tienen algún vínculo o relación con grupos delincuenciales. ¿De qué partido? ¿De qué partido? No se los voy a dar, que es muy delicado, muy grave. Esta información la estaremos subiendo a las instancias correspondientes en la mesa de seguridad para informar a los altos mandos de la situación que prevalece y de las posibles consecuencias que se van a dar de seguir este camino en el estado de Guanajuato. En Chiapas, la Fiscalía Estatal inició una investigación por el delito de homicidio luego de la localización del cuerpo de un supervisor electoral identificado como Freddy Alonso. Estaba en una carretera del municipio de La Concordia, tenía huellas de atropellamiento. De acuerdo con las autoridades, Freddy había sido citado ayer para participar en los cómputos distritales, pero no se presentó. Apenas el 16 de mayo, en La Concordia, fue asesinado en un ataque armado la candidata a la alcaldía, Lucero López, junto a 5 de sus colaboradores. También en Chiapas, simpatizantes del Partido Verde en el municipio de Huehuetán incendiaron paquetes electorales en las oficinas del Instituto de Elecciones de ese municipio. El ataque ocurrió cerca de la medianoche. A pesar de que las instalaciones estaban custodiadas por elementos de seguridad, no hicieron absolutamente nada. Los inconformes acusaron que hubo irregularidades en la elección de alcalde, la cual dio como ganador al candidato del partido Redes Sociales Progresistas, Sixto López, quien ya recibió la constancia de mayoría. Se enojaron y quemaron los paquetes y no pasa absolutamente nada, pero esa es la realidad en Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, esta tarde, algunos habitantes del municipio de Tila, que como ayer le informé, se encuentran prácticamente secuestrados por el grupo denominado Los Autónomos, realizaron una protesta para exigir apoyo de las autoridades. Denunciaron que los alimentos y el agua comenzaron a escasear, los servicios de energía eléctrica y telefonía están suspendidos. Además, denunciaron que los jóvenes mayores de 18 años están siendo amenazados para que se unan a ese grupo criminal a más tardar mañana, o de lo contrario, dice este grupo en un folleto que les dejó en las casas, dice el grupo criminal, deberán atenerse a las consecuencias. ¡Ay, sigue sufriendo la gente! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Ya no soporto tanto dolor! ¡De veras, mi gente que se están muriendo! ¡Nos están matando! Ahorita me están avisando que están buscando de casa en casa a la gente para seguirla matando. ¿Hasta cuándo los del pueblo de Tila no van a contar con derechos humanos, señores? Está nuevamente haciendo sus destrozos. Volvieron a ingresar a mi casa, la casa de mis papás. Le están quemando nuevamente. En Veracruz, esta tarde los cuerpos de Emma Lucía Vandala y Santiago Rodríguez se entregaron a su familia. Ambos fueron secuestrados el 8 de abril en Poza Rica luego de salir a vender una camioneta. Hace 2 meses su hija Rebeca inició una campaña en redes sociales, aquí presentamos los detalles, buscaba a sus padres. Hoy ante las cámaras de Milenio agradeció el apoyo que recibió para dar a conocer esta historia que terminó en una pesadilla. La historia de terror de la familia Rodríguez Vandala llegó a su fin. Los cuerpos de Emma Lucía y Santiago fueron entregados esta tarde a su familia, a casi 2 meses de que su hija Rebeca comenzó su búsqueda en redes sociales, luego de que fueran secuestrados en Poza Rica, Veracruz, el 8 de abril. Yo creo que aquí es un cierre. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por el amor que demostraron hacia mis padres. Antes de la entrega, la fiscal del estado, Verónica Hernández, informó que la causa del asesinato de Emma y Santiago no fue el robo de la camioneta Pathfinder localizada el 6 de mayo en un hotel, sino una venganza por la disputa de un inmueble. Tenemos que el móvil de secuestro se originó por una demanda vía ordinaria civil que promovió la víctima directa, Emma Lucía, el día 22 de enero del 2022. Dicha venganza habría sido planeada y ejecutada por Silverio Daniel alias El Chivi, identificado como un líder criminal de la zona y quien fue detenido junto a otro sujeto el 15 de mayo. Tras el cateo de esta casa ubicada en el municipio de Coatzintla, donde se localizó una fosa en la que se encontraron una credencial de lector, así como diversas tarjetas bancarias que pertenecían a Emma y Santiago. De acuerdo con la fiscal de Veracruz, durante la investigación se detuvieron a 11 personas que ya fueron vinculadas a proceso, pero solo 2 cuentan con una orden de aprehensión por el secuestro y homicidio de Emma Lucía y Santiago, y entre ellos no está Silverio Daniel El Chivi. Con información de Isabel Zamudio, Milenio Noticias. Un tribunal aprobó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, enfrente su proceso en libertad. Ayer se le venció la medida cautelar de prisión preventiva al cumplirse 2 años de estar en la cárcel. Hoy, en audiencia, le prohibieron salir del estado de Chihuahua, le pidieron no comunicarse con testigos ni peritos que
tengan relación con el caso, además de usar un brazalete electrónico. Desde el fin de semana, el político se encuentra hospitalizado, pues lo operaron del corazón. Está acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa. Ayer le dimos a conocer que México reportó el primer caso mundial de infección y muerte en humanos por influenza aviar AH5N2. La misma Organización Mundial de la Salud informó que autoridades mexicanas fueron las que le notificaron del caso. A pesar de esto, hoy el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que esa información no era precisa. Esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque no es precisa. Lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2. El comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo. Habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa. La causa no se ha precisado, pero básicamente son la falla renal y desde luego la falla respiratoria. En fin, en octubre habrá un nuevo secretario de Salud. Así las declaraciones del funcionario negando lo que dice la OMS, cuando las mismas autoridades mexicanas fueron quienes alertaron al organismo mundial el pasado 23 de mayo. El paciente murió en abril y a la fecha no pueden aclarar la causa de muerte. Como parte de nuestra serie de los pueblos más pobres en el país, le presento el municipio de San Miguel Tilquiapan, en Oaxaca. Es un lugar donde los servicios básicos como el agua potable, el alumbrado público prácticamente no existen. Álvaro Morales tiene los detalles. Así es San Miguel Tilquiapan en Oaxaca, el 10º municipio más pobre de México. Cuenta con 3.442 habitantes. Cuando llega marzo, la mitad de ellos, hombres en su mayoría, dejan el municipio para trabajar el resto del año en el norte del país. Se emplean en el comercio informal, en campos de cultivo o en la venta de nieves de garrafa, un oficio típico de la región. No hay mucho empleo y la gente se va porque por ahí, por los estados del norte, ahí se gana más. Aquí la mayoría son nieveros, se dedican a la venta de la nieve y están casi todos los estados de la República. La famosa nieve de garrafa. La nieve de garrafa es de aquí, de Tilquiapan, y está expandida en toda la República. Dedicarse al campo tampoco es una opción. La sequía y la falta de lluvia han devastado esta zona conocida como Rancho Maya, destinada a la agricultura y pastoreo de animales. Al menos media centena de chivos, borregos y becerros han muerto por falta de agua o por beber líquido contaminado. Ya aquí no. Ya no queda, no quiere trabajar en el campo, ya no. Porque antes trabajaban en el campo. Los jóvenes están viendo pues casi no resulta trabajo en el campo. Lo más duro fue este año. Otros años pasados, pues aunque sea un poco que se rejunta de cosecha, pero este año pues de plano no hubo nada. San Miguel Tilquiapan se ubica en el distrito de Ocotlán de Morelos, de los 5 municipios considerados por el Coneval como los más pobres de Oaxaca. Este es el más cercano a la capital del estado, a 60 minutos en carretera. A pesar de eso, sus habitantes carecen de servicios básicos como agua potable y alumbrado público, lo que agrava las carencias. Para Milenio Noticias, Álvaro Morales. Al menos 40 personas murieron en la Franja de Gaza cuando Israel atacó una escuela gestionada por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El ejército de Israel aseguró que se trató de una operación de inteligencia, ¿no? Vaya la inteligencia. Tenía como objetivo acabar con integrantes de Hamas que participaron en el ataque del 7 de octubre. Lo cierto es que también murieron decenas de mujeres y de niños que ahí se encontraban. The IDF conducted a precise intelligence-based strike, targeted dozens of Hamas and Islamic Jihad terrorists hiding inside a UN school in Gaza. Some of these terrorists participated in the Hamas massacre of October 7th. We conducted the strike once our intelligence and surveillance indicated that there were no women or children inside the Hamas compound, inside those classrooms. Este 6 de junio se cumplieron 80 años del desembarco de Normandía, una importante operación marítima y aérea que marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Así se conmemoró
se conmemoró el llamado Día D. What the Allies did together 80 years ago far surpassed anything we could have done on our own. It was a powerful illustration of how alliances, real alliances, make us stronger. A lesson that I pray we Americans never forget. Saint-Lô, capitale de la douleur. Capitale d'une Normandie du sacrifice, avec toutes ces autres villes frappées par les bombardements, les combats contre les nazis. L'été 1944 fut celui des 13 000 civils morts, disparus au cours de cette bataille où le sort du monde se jouait. Como veíamos, a esta ceremonia acudió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien por momentos se le vio confuso. Aquí algunas de las imágenes. Primero se le ve bajar del vehículo que tiene en pantalla, pero como que no sabe a dónde dirigirse. Ya en el templete, aunque le dan indicaciones de dónde colocarse, él se va a otro lado. Esta imagen, que se volvió viral, muestra que no estaba siguiendo el protocolo. Mientras el presidente Emmanuel Macron, su esposa, están de pie, Biden busca una silla para sentarse. Después se le ve soltar la carpeta donde llevaba el discurso que dio, y al concluir la ceremonia se adelantó con su esposa, con Jill Biden, dejando a Macron con los veteranos de guerra. De esta última imagen trascendió que se dirigía a una entrevista con ABC donde respondió coherentemente. Otro momento que llamó la atención de esta conmemoración en Normandía fue cuando concluyeron su participación los paracaidistas británicos. Ya en tierra los estaban esperando autoridades de aduana para que entregaran ahí su documentación migratoria. Ya fue revelada la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y hay tres mexicanos, 3 de la Ciudad de México. En el 34 está Rosetta, de Elena Reigadas. Fuerte abrazo, Elena. Además está este lugar que realiza platillos mexicanos tradicionales hechos con verduras. El restaurante Puyol de Enrique Olvera, también fuerte abrazo, Enrique, está en el número 33 en Polanco, utiliza ingredientes autóctonos mexicanos. Y el mejor catalogado de los mexicanos en la lista es Quintonil, de Jorge Vallejo y Ale Flores. También le mandamos un abrazo a ambos. Ellos utilizan hierbas mexicanas para sus platillos en este menú que tienen en Quintonil. Pausa. Volvemos. En Zacatecas esta noche ocurrió un ataque armado en la capital del estado que dejó 4 personas heridas, entre ellas 3 menores. Uno tenía 13 o tiene 13 años, otro tiene 7 y otro apenas tiene 2 años. La vocería de seguridad del estado detalló que de las 4 personas presentan lesiones que no ponen en riesgo su vida, que las heridas que presentan fueron por esquirlas. También informó que en estos momentos la situación se encuentra controlada, se mantiene un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. Estas son las imágenes de lo ocurrido esta misma noche. Hay 3 menores heridos por esta balacera en Zacatecas. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil cerraba la semana con dolores musculares producto del intenso ejercicio al que dedica una parte de su vida. Lo dudan ustedes. Gil les cuenta. Hay libros a los cuales nunca les prestamos importancia, páginas abandonadas sin lector que las haga vivir. Pero un día caen en nuestras manos y reviven. Así le ocurrió a Gil con este.
Maquiavelo, de príncipes, caciques y otros animales, de Batiscafo, publicado en 2015 por Ignacio Iturralde. Estudiosos de las ideas políticas podrían increpar a Gil, pero la tentación. Lean un par de subrayados aquí en Milenio Noticias con Alejandro Domínguez. En la alta política hay que tomar decisiones rápidas y, una vez tomadas, hay que ser firme en su aplicación. Maquiavelo parece susurrarnos al oído: si eres una persona indecisa o te da miedo equivocarte, simplemente dedícate a otra cosa. Ten por seguro que tus contrincantes son hombres de acción, que van a obligarte a reaccionar a sus movimientos. De hecho, la neutralidad es una ilusión. Incluso cuando te mantienes inmóvil para evitar adoptar una posición frente a dos bandos en conflicto, estás en realidad decantándote por la peor de las posibles alternativas. El vencedor no te va a apoyar y el vencido te lo recriminará y te guardará rencor. Esta última es la frase con la que Gil despide aquí, hoy, con Alex Domínguez, su intervención. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.